22 de marzo de 2006, 20:32 horas. Entrada 70. Algo en común en la mayoría de los juicios por accidentes de tráfico es que los accidentados suelen narrar el siniestro con todo lujo de detalles, ya que, según ellos, todo parece pasar a cámara lenta. Hasta ese momento para mí siempre había sido algo teórico, pero en aquel momento en que el pesado furgón blindado de Prosegur empezó a derrapar incontrolablemente hacia la barandilla, me olí que iba a disfrutar de uno en vivo, conmigo en medio. La barandilla de aluminio trenzado se desgarró como si fuera de papel al recibir el impacto del costado del furgón. Uno de los neumáticos reventó con una sonora explosión al pasar por encima de uno de los montantes arrancados, mientras el pesado vehículo se arrastraba agónicamente a lo largo del puente, llevándose por delante unos 4 metros de barandilla, levantando chispas al arrastrarse contra el cemento. Finalmente el vehículo impactó contra uno de los soportes de hormigón y se quedó balanceándose en posición transversal, con la parte trasera del furgón suspendida en el vacío. En esa posición se sostuvo apenas unos segundos, aunque a mí me dio la sensación de que el tiempo se detenía. Lentamente el vehículo empezó a bascular hacia su parte trasera por el enorme peso del blindaje. Traté de pasar mi mano por encima de un atontado Shakif para abrir la puerta del furgón, pero ya era demasiado tarde. Con un crujido y un desagradable sonido de metal raspando cemento, el furgón blindado empezó a resbalar agónicamente hacia el vacío. El impacto fue descomunal. El furgón cayó sobre su parte trasera desde una altura de unos 6 metros, provocando un enorme estruendo de metal aplastado y vidrios rotos. Al impactar contra la calle que pasaba justo por la parte inferior, al cabo de un momento resbaló de lado y quedó tumbado sobre un costado en medio de una espesa nube de humo y polvo, hasta quedar inmóvil. Durante un par de minutos permanecí amarrado a mi asiento, demasiado atontado para reaccionar. Veía lucecitas de colores destellando delante de mis ojos y un persistente pitido sonaba en mis oídos. Finalmente traté de moverme y noté un latigazo desgarrador en mi cuello. Habíamos caído de espaldas y la parte trasera del vehículo había absorbido la mayor parte del impacto, pero aún así la sacudida en la parte delantera del furgón había sido brutal. El asiento doble en el que estábamos sentados, Kristzinev y yo, se había soltado de sus amarres con el golpe y se había desplazado contra el mamparo. Los hierros del anclaje, totalmente deformados, habían absorbido la mayor parte del impacto, por lo que el ucraniano y yo estábamos milagrosamente ilesos. No se podía decir lo mismo del resto de los ocupantes del furgón. Shakif, al volante, estaba inconsciente, con la cabeza caída de lado en un extraño ángulo y con un hilillo de sangre emanando de la comisura de su boca. En el compartimento trasero había alguien profiriendo desgarradores aullidos de dolor y al olor de orina de antes se sumaba ahora el aroma de los vómitos y de la sangre. Tenía que salir de allí. Moviendo lentamente el brazo, alcancé el cierre de mi cinturón y conseguí soltar el pestillo. A continuación, arrastrándome sobre el cuerpo inconsciente de Shakif, apreté el botón del elevalunas eléctrico. Cuando vi que la ventanilla descendía, sentí un profundo alivio. No me imaginaba cómo podría haber hecho para abrir la puerta blindada, que parecía estar algo deformada por el golpe. Apoyando ambas manos en el vano de la ventanilla, tomé impulso y salí del vehículo hasta ponerme de pie en su costado para echar un vistazo a mi alrededor. La estampa era preocupante. El furgón blindado estaba plegado como un acordeón en su parte trasera y parecía haber perdido la tercera parte de su longitud. La rueda delantera derecha había desaparecido y un chorro de combustible goteaba por debajo del chasis, formando un charco cada vez mayor. Miré a mi alrededor. El vial en el que habíamos caído era independiente de aquel por donde veníamos circulando y no parecía tener conexión cercana con ningún otro. En ese momento estaba desierto, pero supuse que no tardaríamos mucho en tener compañía.
Las arenillas de grava cayeron justo a mi lado, produciendo un ruido audible contra la chapa del furgón. Levanté la mirada y pude ver a media docena de no muertos asomados al boquete que habíamos dejado a nuestro paso. Parecían sumamente confusos frente al hecho de que ahora estábamos a distinto nivel. De momento no saltaban, pero no sabía cuánto tiempo duraría esa situación. Había que darse prisa. Kristinez estaba saliendo a rastras del furgón, con una mirada turbia en los ojos y un profundo rasguño en su brazo derecho. Todo aquello era demasiado para un tipo de su edad y su condición física. Por un momento sentí compasión de él, hasta que recordé la mirada de placer que él, muy cabrón, había puesto cuando aquel marinero hijo de puta casi estrangula a Lúculo. Sin ayudarle a salir de la cabina, me acerqué hasta la puerta lateral del furgón y tiré de la manilla, rogando para que se abriese a la primera. La manilla giró en mi mano y tiré del pesado portón. La estampa era aterradora. Uno de los pakistaníes yacía al fondo, con el cuello en una posición absolutamente antinatural y una profunda brecha en su frente, de la que emanaba tan solo un hilillo de sangre. El tipo estaba muerto y la mitad de sus sesos estampados contra el mamparo divisorio. No era de extrañar aquel olor a vómito. Otro de los pakistaníes, un tal Usman, estaba chillando como un poseído mientras se sujetaba su brazo. Se lo había roto con el brutal topetazo y ahora parecía tener una tercera articulación entre el codo y la muñeca, por donde asomaban los restos astillados de sus huesos. Aquello tenía que doler una enormidad. El otro pakistaní permanecía amarrado a su asiento. Aparentemente no parecía estar herido, pero no paraba de sangrar por la boca. Joder, aquel tipo se había roto algo por dentro. El bazo, seguramente. Eso sí que era malo, muy malo, teniendo en cuenta que no había ningún tipo de hospital por allí cerca. Prischenko se estaba soltando de su asiento en esos momentos. El muy puñetero había tenido una suerte loca, ya que la media docena de sacas semirrepletas de billetes había amortiguado el golpe a su alrededor. El pequeño ucraniano flotaba en medio de un mar de billetes de 50 euros que habían creado para él el airbag más caro y atípico del mundo. Aún así, tenía un enorme chichón, del tamaño de un huevo, en medio de su frente. Miró hacia arriba y me dedicó una espléndida sonrisa. Ahora sí que parecía un personaje de dibujos animados. No había tiempo para detenerse a contemplar el paisaje urbano. Ayudamos a salir a Usman y al otro pakistaní, Waqar, del compartimento interior mientras Víctor salía por su cuenta y ayudaba a Shakib, aún algo aturdido, a salir del asiento del conductor. Al cabo de un par de minutos empezábamos a caminar hacia el centro de la ciudad, con las mochilas a nuestras espaldas. Prischenko llevaba el AK del pakistaní muerto y yo el del Usman, el del brazo roto, pero solo como porteadores. Antes habían tenido la precaución de sacarle los cargadores de munición por gentileza de Kristinez. La luz empezaba a irse y pronto aquello estaría atestado de no muertos en cuanto encontrase la manera de llegar a aquel vial. Al cabo de unos 10 minutos, andando por el centro de la calzada de aquella ciudad fantasmal, resultó evidente que no podíamos seguir aquella noche. Waqar no paraba de sangrar por la boca y estaba cada vez más débil, y el resto estábamos lo suficientemente cansados y molidos como para pedir un respiro. Fue Kristinez quien vio la pequeña tienda. Era un pequeño colmado de barrio, de los que se pueden ver casi en cualquier esquina. Habían embestido con un vehículo pesado, sospecho con un BTR, la puerta y después lo habían saqueado. Docenas de cadáveres putrefactos se apiñaban en las inmediaciones, todos con un tiro en la cabeza. Alguien había mantenido a raya esos engendros mientras se producía el saqueo, sin duda un grupo del punto seguro cuando estaba en busca de comida. Aquel parecía un buen lugar para pasar la noche. Nos introdujimos allí dentro, confiados, esperando partir al alba. Eso fue hace 5 días. Aún estamos aquí. 23 de marzo de 2006.
11:52 horas. Entrada 71. La tienda estaba a oscuras, muy oscura. Cuando entramos en aquella pisando cristales rotos, la noche estaba cayendo rápidamente y la luz en el exterior también en cada vez más escasa. Una fina lluvia, preludio de una tormenta, empezaba a caer en ese momento, empapando todo lo que no estuviese a cubierto. Con el sonido de las gotas chocando contra el suelo, fuimos entrando en fila india por el boquete abierto, muy cautelosamente. La imagen del interior era desoladora. El grupo que había pasado por allí había realizado su saqueo a conciencia. Estantes vacíos y tirados en el suelo por doquier. Cajas desgarradas y vacías. Expositores rotos y tumbados. La estampa era profundamente turbadora. Una mirada un poco más detenida permitía observar, sin embargo, algunos detalles reveladores. El saqueo había sido sistemático, sí, pero también apresurado, lo cual no era de extrañar si se tiene en cuenta la velocidad con la que se congregan esos seres en un determinado punto en cuanto localizaran a un ser humano. Unos paquetes de pasta para sopa se habían desgarrado en el trajín y ahora todo el suelo de un pasillo estaba cubierto de estrellitas. No sé por qué, pero esa imagen me sacudió como un calambrazo, más que cualquier otra salvajada de la que pudiera haber sido testigo esos días. Me dejé caer, agotado contra una pared, mientras observaba aquel montón informe de pasta para sopa en el suelo. Inevitablemente me acordé de mi madre y de la sopa que me preparaba los días de lluvia. El recuerdo fue intenso y muy doloroso. La angustia que había tenido retenida en algún rincón de mi cabeza se liberó como un torrente incontrolable y empecé a llorar silenciosamente con gruesos lagrimones corriendo por mis mejillas. No sabía nada de mi familia desde hacía meses. En un nivel abstracto había sido consciente de ello todo el tiempo, pero no había querido enfrentarme a esa situación hasta ese momento. Ahora una inmensa sensación de dolor y vacío me llenaba por completo mientras me preguntaba qué habría sido de mis padres y de mi hermana. Traté de imaginarme la situación que podían estar viviendo, si sus refugios habrían sido lo suficientemente seguros, pero este caos es demasiado grande como para que cualquier plan hipotético pudiese resistir más de 5 minutos en medio de toda la locura desatada. Podían estar en cualquier parte, podían estar vivos o más probablemente muertos, incluso, y Dios no lo quiera, podrían ser una de esas cosas, vagando interminablemente por ahí. Me estremecí solo con pensarlo. Si por casualidad me encontraba con ellos en ese estado, frente a frente, no creo que fuese capaz de defenderme. Frente a ellos, no. El dolor era cada vez más profundo a medida que dejaba que todos los sentimientos acumulados a lo largo de las últimas semanas se desatasen. Uno de los pakistaníes pasó enfrente de mí y al observarme llorando hizo un gesto de desprecio. Supongo que me consideró débil o asustado por el accidente. No le saqué de su horror, porque en el fondo me importaba un bledo lo que pensase. Lo único que deseaba es acabar con esto pronto, salir vivo de allí, recuperar a mi gato y a mi barco, y después, quién sabe, buscar la manera de ponerme en contacto con los míos, quizás. No lo sé. Si algo he aprendido en este mundo apocalíptico es que los planes tienen que ser a corto plazo. El dolor seguiría ahí presente, no solo ahora, sino a lo largo de las próximas semanas, pero al menos sabía que no iría a más y que poco a poco desaparecería, como un rescoldo. No quiero seguir hablando de cosas tan tristes. Los pakistaníes habían apuntalado con unos cuantos expositores y estanterías la verja metálica reventada y ahora nos disponíamos a pasar la noche. Encendiendo un cigarrillo, observé con interés cómo, mientras Pirchenko preparaba un infiernillo de alcohol para preparar la cena, Kriziniev y Sakiv reducían la fractura de Usman.
Uno le sujetó por la espalda mientras el otro le introducía un testigo de madera en su boca. Súbitamente, cogiendo el brazo fracturado por sus dos extremos, Kristine realizó un rápido giro de muñeca, colocándolo en su sitio, con un golpe seco y un crujido que me puso los pelos de punta. Usman simplemente puso los ojos en blanco y se desmayó. El resto fue fácil. Con un larguero de metal y un rollo de vendas le practicaron un entablillamiento provisional. Aquello sin duda le sostendría el brazo en su sitio, pero distaba mucho de ser una reducción de fractura convencional. Si un médico le hubiese echado un vistazo a aquella chapuza, lo más probable es que hubiese pegado unos cuantos alaridos indignados. Aquel chaval, el brazo le iba a quedar jodido para siempre. Cosas de este nuevo mundo, donde la sanidad ya no existe y estamos tan indefensos ante los accidentes como los estaría un hombre de las cavernas. Lo de Waqar tenía peor pinta. El tipo estaba terriblemente pálido, incluso para un pakistaní, y no paraba de escupir sangre. Se quejaba constantemente de un fuerte dolor en la zona del vientre y cada vez estaba más débil. Era evidente que tenía algún tipo de lesión interna, producto de la violenta colisión. No sabíamos qué hacer y, aunque lo hubiésemos sabido, carecíamos de medios por completo para ayudarle. Aquello era algo que solo se podía solucionar en un hospital correctamente equipado y con profesionales cualificados, y lamentablemente no quedaba mucho de lo uno ni de lo otro en todo el continente. El olor de un guiso pronto se extendió por toda la estancia. Dejamos al inconsciente Usma recostando cerca de la lámpara de gas que nos iluminaba, y aún cada vez más desmejorado Waqar, que se negó a comer, apoyado contra la pared. Kristine, Prichenko, Sakif y yo dimos buena cuenta de aquel puchero recalentado mientras oíamos la tormenta que arreciaba en el exterior. La comida fue triste, sombría. En general, aquella misión iba como el puto culo. No sabíamos dónde estábamos exactamente. No teníamos medio de transporte. Habíamos perdido a un miembro de la expedición y además teníamos a 2 heridos, uno de ellos grave. De coña. Precisamente Waqar se incorporaba trabajosamente en ese momento para dirigirse al baño situado al fondo del local. Aquel chico tiene un aspecto que empeoraba por momentos. No podía evitar sentir lástima por él. Me incorporé para acompañarle hasta el aseo, pues parecía tener serios problemas. Iba tan solo un par de metros delante de mí, pero fue suficiente. La puerta del baño tenía un cartel donde aparecía una acuarela de un montón de tipos gordos vestidos a la moda del siglo XIX, con pinta de estar meándose, aporreando frenéticamente la puerta de una letrina, y justo debajo, en enormes letras rojas, ponía «Espere su turno». Sin duda, el antiguo dueño del local era un tipo con un gran sentido del humor. La culpa fue nuestra, pues nadie había tenido la precaución de asegurar el baño cuando entramos. Waqar llegó a la puerta y tiró del pomo. Justo entonces la puerta se abrió de golpe desde el interior con un fuerte empujón y Waqar cayó al suelo con un alarido de dolor mientras aquello se abalanzaba sobre él. Reaccioné casi por instinto. Waqar estaba tumbado boca arriba, sosteniendo a distancia como podía aquel monstruo que no paraba de pegar dentelladas al aire tratando de alcanzar su garganta. Era un hombre joven, vestido con ropa de camuflaje del ejército, que le quedaba visiblemente grande y con el pelo demasiado largo para ser un militar. Un voluntario del punto seguro, deduje mientras cubría a toda velocidad los 2 metros que nos separaban. Se infectó en una salida y decidieron abandonarlo aquí, encerrado en un baño, en vez de tener que pegarle un tiro a un antiguo compañero. No tuvieron tanta sangre fría, con lo que no contaban era con que nadie fuese a abrir ese baño de nuevo. Mierda. Agarré a aquel ser por la parte trasera de su chaqueta y, haciendo un enorme esfuerzo, conseguí separarlo unos centímetros de Waqar. Los no muertos son
como un yonki totalmente pasado de cocaína o de pastillas. Resulta muy difícil, si no imposible, conseguir reducirlos con la mera fuerza física de una sola persona. Y eso sin contar que si te muerden estás jodido. Sin embargo, Waqar aprovechó aquel pequeño respiro para rodar sobre sí mismo y escapar de la presa que le estaban haciendo. Con el esfuerzo me caí de espaldas, lo que aprovechó aquel engendro para ponerse en pie y girarse para ver qué era lo que le había agarrado por la espalda. El muy hijo de puta me vio, indefenso en el suelo, y emitió un gruñido de triunfo antes de abalanzarse sobre mí. Sonaron unos disparos y la cabeza del no muerto explotó como una sandía madura, dejando un extraño dibujo de sesos en la pared del fondo. Sus rodillas se doblaron y, como a cámara lenta, su cuerpo se desplomó junto a mis pies. Giré mi cabeza hacia la puerta. Allí estaba Shakif, con el cañón de la AK todavía humeante, mirándome con una expresión bastante más respetuosa que la que me había dedicado tan solo unos minutos antes. Aquel pakistaní me había salvado la vida, pero con el estruendo de los disparos quizás nos había condenado a todos. 24 de marzo de 2006, 13:46 horas. Entrada 72. 1. Algo va terriblemente mal con Waqar. No soy médico, pero juraría que el derrame interno o lo que sea que tenga está empeorando por momentos. Ya no sangra por la boca, pero está terriblemente pálido y tiene la zona inguinal muy dura, con la piel tensa como el parche de un tambor. También tiene un enorme hematoma en el pecho y un profundo rasguño en su brazo derecho, en carne viva. Tiene una fiebre altísima. Todos los medicamentos que tenemos se reducen a unos cuantos antipiréticos y una caja de Clamosil, que es un antibiótico de gama media. No disponemos absolutamente de ningún tipo de analgésico que pueda calmar su dolor. Le he dado un par de antipiréticos para bajar la fiebre y le estoy obligando a beber mucha agua, mientras Pichenko le pone compresas húmedas en la frente cada 10 minutos. Somos los únicos que estamos cuidando a este pobre chaval. Kristinev ha encontrado una caja con botellas de vino y hace un rato que no está para el mundo. Los otros dos pakistaníes permanecen rezando y mirándonos con cara de angustia, pero por lo demás no son de mucha ayuda. De vez en cuando nos dicen algo en urdu, pero ni Víctor y yo les entendemos, lamentablemente. Supongo que se sienten absolutamente impotentes ante esto. Hay unos cuantos engendros ahí fuera. No sabemos exactamente cuántos son, porque la persiana está echada y por suerte aguanta bien, pero oímos retumbar los golpes que dan contra ella y sus rugidos de furia. No hay puerta trasera ni otra salida, aparentemente. La situación es terriblemente comprometida. Estamos atrapados. Me preocupa Waqar. Creo que va a adiñarla irremediablemente en pocas horas, como no le saquemos de aquí. No me cabe en la cabeza la inconsciencia absoluta de esta gente. Venir a tierra sin llevar ni un mal botiquín de primeros auxilios, con tan solo unos cuantos medicamentos sueltos. Y el estado del resto de las provisiones no es mucho mejor, por lo que he podido ver al revisar las mochilas de los pakistaníes. Supongo que pensaron que esto sería un simple paseo, llegar a las oficinas de UPS, coger el paquete y volverse a Fordo. Gilipollas. Esto es el infierno en la tierra y en el infierno cualquier incidente puede transformarse rápidamente en una tragedia. Como ahora. Son las 12:30 horas de la madrugada. Estoy agotado. Waqar empieza a delirar. 24 de marzo de 2006, 14:19 horas. Entrada 72.
2. 0 horas 50 horas. Medianoche. Esto no me gusta nada. Bakar ha entrado en un estado de semiconsciencia. Sigue delirando en urdu, pero en ocasiones entra en una especie de letargo en el que le dan convulsiones. No es normal. De la herida del brazo está manando un líquido transparente de un olor bastante repulsivo y la herida en sí misma está inflamada y enrojecida. He tratado de limpiársela con gasa mientras estaba inconsciente y se ha despertado con un alarido de dolor mientras trataba apartarme a ciegas. No es normal esta reacción en una persona que tiene un fallo hemorraico interno. He observado la herida con más detenimiento. Es un corte en la cara interior del brazo de unos 20 centímetros de longitud. Más que un corte parece un arañazo profundo. Uy, 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 uy. No puedo evitar pensar lo peor. No recordaba haber visto el arañazo cuando lo sacamos del furgón. Tiene que ser posterior y solo se me ocurre una opción. Al levantar la mirada de la herida, me he encontrado con los enormes ojos azules de Víctor observándome atentamente. No me ha hecho falta decirle nada. Sabe lo que estoy pensando. Es un simple arañazo. ¿Será suficiente? Se ha vuelto a desmayar. 24 de marzo de 2006, 19:55 horas. Entrada 72. 3. 04 horas. Hace aproximadamente 20 minutos Bakar ha empezado con los estertores. La herida del brazo continúa supurando pus maloliente y tiene un aspecto cada vez más desagradable. Por su interior las cosas no deben ir mejor. Un fluido rojizo está manando de sus intestinos, ya que ha perdido el control de sus esfínteres hace un buen rato. Su respiración se está volviendo espasmódica y jadeante. Suena como un tren de mercancías de vapor subiendo una montaña, solo que en ocasiones se interrumpe bruscamente para recuperarla al cabo de un momento con una profunda expiración por la boca, que suena como si se ahogase. Es un sonido horrible. Esta agonía nos está crispando los nervios a todos. Me alegro de que por lo menos ya hace un par de horas que parece haber perdido definitivamente el conocimiento. Supongo que en el caso de estar consciente el sufrimiento sería horrible. Es espantoso. Me siento absolutamente impotente. No sé qué hacer. Estoy viendo una vida humana apagándose ante mis ojos y no tengo medicamentos, ni medios, ni conocimientos para evitarlo. Shakif y Usman no paran de recitar suras monótonamente, agarrados a un rosario musulmán. Si para mí esto está siendo una prueba dura, para ellos tiene que ser espantoso. Están en medio de un infierno a miles de kilómetros de sus casas, viendo morir a un amigo. Tienen miedo y en sus ojos he visto asco cuando Bakar ha empezado a cagar sangre. La muerte violenta no es un espectáculo bonito como en las pelis, donde el protagonista cae con una sonrisa en los labios y un recuerdo para la amada. La muerte es terrible, sucia y muy dolorosa si te pilla como ha cogido a Bakar. Estos chicos no parecían saberlo. Yo tampoco lo sabía hace unas semanas, pero he tenido tiempo de ver unos cuantos muertos de camino hasta aquí y eso me ha hecho un poco más duro. Víctor y yo tenemos un problema muy grave. Sabemos o sospechamos al menos qué es lo que va a suceder a Bakar dentro de, suponemos, unas horas, pero hemos decidido no hacer nada de momento. Por una parte, nosotros estamos desarmados. Eso limita mucho nuestras posibilidades. Por otra parte, ni Shakif ni Usman dispararían contra Bakar mientras aún esté vivo. No es de extrañar. Al fin y al cabo, es amigo de ellos, ha dicho Víctor. Me he reído amargamente ante este comentario. Supongo que ese mismo razonamiento siguieron los del grupo
del punto seguro y dejaron a aquel pobre diablo encerrado en el baño. Y ahora, gracias a ese humanitarismo, tenemos nosotros este papelón entre manos. Kristinev está totalmente borracho y fuera de control. No para de farfullar incoherencias en ruso y de vez en cuando se ríe solo, como si alguien le contase un chiste extremadamente gracioso, hasta doblarse por la cintura mientras gruesos lagrimones le corren por las mejillas hasta llegar a la barba. En un determinado momento ha empezado a chillar como un poseso hacia la puerta metálica que sigue siendo aporreada monótonamente por los no muertos del exterior. Ha desenfundado su pistola, pero antes de que pudiese disparar, Prischenko ha saltado como un gamo y se la ha arrebatado. Kristinev le ha dedicado una mirada furiosa y a continuación se ha derrumbado inconsciente, borracho como una cuba. Menos mal. Ahora tenemos un arma. Ni Shakib ni Usman han hecho amago de querer sacárnosla. Mejor. Los no muertos siguen fuera, golpeando la puerta sin piedad. Es un sonido espantoso, crispante. Creo que cada vez hay más, pero no tengo manera de saberlo. Los estertores de Bakar son cada vez más frecuentes. Ahora uno cada 10 minutos, aproximadamente. El momento se acerca. 28 de marzo de 2006, 20:58 horas. Entrada 73. Está amaneciendo. Algunos débiles rayos de luz se cuelan por los pequeños agujeros que tiene la verja metálica, interrumpidos de vez en cuando por las sombras de los seres que están agolpados ahí fuera. El interior de la tienda huele a sangre, mierda, sudor, miedo y pus. Wakar acaba de morir hace 10 minutos en medio de una espantosa agonía. Usman y Shakib están recitando monótonamente una oración fúnebre que suena como un mantra mientras velan el cadáver con una mano en el K y la otra en un Corán. Prischenko y yo también lo estamos velando, pero por otros motivos. Wakar va a volver en cualquier momento. Mejor dicho, algo parecido a Wakar se va a levantar en cualquier momento. Joder, es un hecho tan horroroso, tan inconcebible, que no hay palabras para definir esta angustia. Me tiembla el pulso al escribir estas líneas en el diario. Parece la letra de un niño de 6 años. Víctor y yo estamos respirando aceleradamente, notando la sangre bombeando en nuestras sienes. Sabemos que vamos a ver nacer uno de esos seres, de alguien que hasta hace unos minutos, si bien no era un amigo, sí que era un compañero. Cuando vuelva, él será un depredador y nosotros las presas. La agonía de Wakar ha sido espantosa. A las 2 horas de perder la conciencia, empezaron a aparecer petequias por todo su cuerpo. Las petequias son pequeñas manchas moradas del tamaño de una moneda de 10 céntimos que se producen por anoxia, falta de oxígeno. El sistema circulatorio de Wakar estaba fracasando. No era capaz de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Su organismo empezaba a morir, lentamente, asfixiado. A las 3 horas sucedió algo espeluznante. El sistema circulatorio superficial de Wakar, sus vasos capilares más finos, comenzó a hacerse visible sobre su piel. Todas las diminutas venas se podían seguir perfectamente, como si fuera un dibujo de una facultad de medicina. No tenía manera de medir su tensión arterial, pero calculo que para obtener ese volumen tenía que estar disparada. Su corazón latía salvajemente, descompasadamente. Calculo que a unas 130 pulsaciones por minuto. El pobre Wakar sudaba a chorros, pero no dejé que Prischenko le secara el sudor sin guantes. Si el ébola se transmite por el contacto con el sudor, no veo el motivo para que esta plaga no lo haga.
La triste verdad es que nadie sabe una puta mierda de esta enfermedad. En otro tiempo, en otro mundo mejor, este chico estaría en una UBI, monitorizado y atendido por lo menos un regimiento de médicos y enfermeras, en una unidad aislada y aséptica, en una lucha total por su vida. Sin embargo, ahora estaba agonizando en medio de sus propios excrementos, en el suelo de una sucia tienda saqueada, en medio de una ciudad abandonada y muerta, como estaba toda Europa, como estaba todo el jodido mundo. A las 3:30 se empezaron a hacer visibles las venas del sistema principal. La cava, la aorta, se desdibujaban perfectamente, como gruesos cables en su cuerpo. Al mismo tiempo, el exceso de presión sanguínea empezaba a hacer estallar las pequeñas y delicadas venas del sistema radial debajo de su piel. Bakar empezaba a adoptar un aspecto terriblemente similar al de las cosas que me llevan atormentando desde hace meses. En ese momento todos supimos, incluso los pakistaníes, que Bakar se estaba convirtiendo en uno de ellos. A las 4 horas de perder la conciencia, el cuerpo de Bakar empezó a sangrar abundantemente por la boca, los oídos y los ojos, y sospecho que también por el ano y el pene. Y digo que sospecho porque nadie tuvo cojones para acercarse a sacarle la ropa. En esos momentos, menos Kristinev, que dormía la mona, todos estábamos congelados contemplando aquel terrorífico espectáculo, sin pronunciar palabra, demasiado asustados como para reaccionar, mientras de fondo un coro de gemidos y golpes en la cada vez más destartalada verja saludaba el nacimiento de un nuevo miembro de la Legión de los No Muertos. Era la situación más angustiosa que se pudiera imaginar. A las 4:40, Bakar empezó a verse sacudido por contracciones musculares espasmódicas. Parecía como un ataque de epilepsia. Su cuerpo se arqueaba hasta extremos increíbles y las extremidades pateaban sin control el suelo. Incluso su cabeza golpeaba rítmicamente contra el hormigón donde estaba apoyada. No podíamos hacer nada. Con cada contracción, con cada sacudida de sus miembros, Bakar lanzaba chorros y goterones de sangre mezclada con pus y excrementos a las 4 esquinas del cuarto. O mucho me equivoco, o en el contacto una mínima parte de esa miasma con cualquier zona abierta del cuerpo podría ser letal para los supervivientes. Ordené a Prichenko y a los 2 pakistaníes que se retiraran lejos de Bakar. Cogí un antiguo expositor de plexiglas que algún día había servido de soporte para cremas faciales y utilizándolo como improvisada pantalla, permanecí inmóvil contemplando aquella muerte tan horrible. No sé si Bakar podía sentir algo, pero rezaba para que su mente estuviese ya muy lejos. A las 4:55 de entrar en coma, el cuerpo de Bakar quedó inmóvil. No fue hasta pasado 10 minutos que me atreví a salir de la precaria protección del plexiglas para acercarme al cuerpo aún caliente. Parecía no respirar. No estaba seguro. Decidí acercarme un poco más, a tan solo 2 metros. El cuerpo yacía inmóvil, en medio de un charco rojizo de fluidos. El olor era nauseabundo. Me acerqué hasta estar en cuclillas al lado del cadáver. Ni por todo el oro del mundo me hubiese arrodillado en medio de aquella porquería. Me incliné hacia adelante, tratando de percibir su respiración. No respiraba. De repente, Bakar abrió los ojos, completamente cubiertos de coágulos de sangre y de lagañas, y abrió la boca, emitiendo un profundo estertor. Juro que me llevé el susto más grande de mi vida. Con un chillido que avergonzaría a una chica, me levanté de un salto y di un par de pasos de espaldas hasta caerme de culo en el cemento, mientras contemplaba aterrado el cuerpo de Bakar, sospechando que se iba a levantar. Pero nada de eso sucedió. Mientras trataba de dominar los latidos desbocados de mi corazón, Víctor, Shakif y el malherido Usman asomaron por la puerta, atraídos por mi poco varonil chillido.
Reconozco que no me sentía avergonzado. Cualquiera en mi lugar se habría cagado de miedo. Me incorporé y contemplé de nuevo el cuerpo. Aquello había sido el último estertor, tan violento e inesperado que casi me mata a mí del susto. Waqar había muerto. Ahora solo quedaba por ver por cuánto tiempo. Ese es el menor de nuestros problemas. La única salida de este local es la puerta principal, donde se agolpan sin cesar esos monstruos, y esa puerta va a ceder, tarde o temprano. Llevamos 3 días aquí encerrados, los 2 últimos casi sin agua ni comida. Waqar ha muerto hace tan solo 15 minutos, pero no creo que esa puerta aguante más allá de un par de horas más. 30 de marzo de 2006, 13:26 horas. Entrada 74. Escribo esto bajo la luz temblorosa de una linterna que sostiene Víctor. Las últimas 48 horas han sido la peor pesadilla desde que esas cosas empezaron a aparecer en torno a mi casa, hace 1.000.000 de años. Pasados 12 minutos desde el último estertor, el cuerpo de Waqar comenzó a mostrar una serie de pautas nada naturales. En su pecho no se apreciaba movimiento pulmonar de ningún tipo, por lo que deduzco que esas cosas no respiran, pero sin embargo una especie de tic nervioso le recorría el brazo derecho, donde tenía el rasguño. Estaba muerto, y sin embargo su brazo se sacudía y se contraía como sacudido por una descarga nerviosa. Era increíble. Por si no fuera suficiente, al cabo de tan solo un par de minutos, sus ojos comenzaron a moverse. Cuando había muerto, Waqar tenía los ojos abiertos y ahora sus pupilas, aún cubiertas de cuajarones de sangre y lagañas, se movían inquietantemente de un lado para otro, sin enfocar la mirada en ningún punto. Tenía las córneas totalmente enrojecidas a causa de la rotura de docenas de microscópicas venas, y eso le daba a su mirada un aire totalmente diabólico. El conjunto resultaba absolutamente estremecedor. El temblor del brazo se fue propagando a las otras extremidades. Al cabo de unos minutos, todo el cuerpo de Waqar vibraba como sometido a una corriente eléctrica. De alguna manera, oscura, desconocida y ominosa, todo su cuerpo estaba volviendo a la vida. Y digo su cuerpo porque Waqar, su esencia, su alma, su espíritu o como quiera que se llame, ya había volado muy lejos. Dentro de aquel cuerpo tan solo habitaba un monstruo. Permanecíamos como hipnotizados contemplando aquel espectáculo antinatural. Usman estaba aterrorizado, con un par de gruesos lagrimones rodando por sus mejillas y sollozando ruidosamente mientras se aferraba a su AK como si le fuera el alma en ello. Aquel chico estaba a punto de perder la cabeza. Todo aquello estaba resultando demasiado duro para sus nervios. Por su parte, Shakif parecía no querer aceptar aquella realidad y se balanceaba obstinadamente hacia adelante y hacia atrás, recitando suras del Corán de forma obsesiva, en una especie de estado catatónico, con un sordo murmullo que ponía los pelos de punta. De fondo, el rugido de la multitud de no muertos del exterior y los golpes constantes que prominaban a la verja. En conjunto, el sonido del infierno. Víctor sostenía con las 2 manos la enorme pistola que le había arrebatado a Kristinev. Con un gesto decidido, inspiró profundamente, la amartilló de forma aparatosa y apuntó el cañón a la cabeza de Waqar, que empezaba a balancearse hacia los lados mientras intentaba incorporarse. Negué con la cabeza y le sujeté el brazo para que bajase el arma. Quería ver, necesitaba ver. ¿Nos reconocería? ¿Podríamos hablar con él? Kristinev apareció súbitamente en la puerta, tambaleándose con una expresión adormilada en su cara, que se transformó en un enorme gesto de sorpresa al contemplar aquella delirante escena. El ucraniano se había despertado con ganas de orinar
y de camino al baño se encontraba a sus 2 rehenes armados, a 2 de sus hombres totalmente abrumados por la situación y al tercero en plena transformación de uno de esos seres. Por un momento pareció no comprender muy bien la situación. Al cabo de unos segundos la luz se hizo en su mente y se precipitó hacia Shakif, arrebatándole el AK. Waqar ya había conseguido incorporarse hasta una posición sentada en esos momentos y miraba a su alrededor, aún algo aturdido, pero con una expresión ansiosa en su rostro. Un nuevo monstruo acababa de nacer, solo 12 minutos después de su muerte. Era espantoso. Kishinev se acercó a Waqar y le apuntó con las manos temblorosas. Con voz quebrada le gritó algo en urdu. Waqar no respondió y siguió en su empeño por incorporarse. Le volvió a gritar de nuevo y esta vez el monstruo, que ahora era Waqar, giró su mirada hacia él y profirió un gemido aterrador, mostrando su boca oscura y manchada de sangre y pus. Fue demasiado para Kishinev. Dando un paso atrás, apretó el gatillo. El AK estaba en modo automático y saltó en sus manos cuando descargó una ráfaga de balas que transformó instantáneamente la cabeza de Waqar en una pulpa rojiza, como una sandía atropellada por un camión, empapando al propio Kishinev de sesos y sangre. Aquello era excesivo. Uno de los pakistaníes vomitó entre ruidosas arcadas, mientras el cuerpo de Waqar caía de espaldas aún presa de convulsiones. Kishinev parecía estar poseído por las furias. Saltando por encima del cuerpo de Waqar, se acercó hasta nosotros apuntándonos a la cabeza. Por un segundo pensé que sufría alguna clase de delirium tremens por culpa del alcohol y que nos iba a cepillar a todos. Sería un final absurdo e irónico, sobrevivir al apocalipsis y a centenares de no muertos para acabar asesinado por un borracho con alucinaciones en la trastienda de un local abandonado. Afortunadamente, Kishinev aún mantenía el control y no disparó, pero no dejó de apuntarnos con su arma. Ladrando unas cortas frases en ruso, Aprychenko nos obligó a ponernos en pie contra la pared. Con un gesto rápido le arrebató la pistola al pequeño ruso, que por otra parte no hizo ningún gesto para oponer resistencia. Fue lo más inteligente por su parte. Con el ruido de los disparos, los 2 pakistaníes parecían haber salido de su estado semicatatónico y ahora estaban detrás de su jefe, arma en ristre, escrutándonos, esperando cualquier mínimo gesto hostil por nuestra parte para apretar el gatillo. No, lo mejor era poner cara de bueno y aguantar el tipo. Kishinev se abalanzó sobre nosotros y le propinó un violento puñetazo a Aprychenko, lanzándolo contra la pared. Con gesto de sádica satisfacción, se giró hacia mí y alzó el brazo, dispuesto a darme mi ración. Me encogí, esperando el golpe. En ese momento, un desagradable sonido de metal desgarrado atravesó toda la tienda. La verja empezaba a ceder. Kishinev perdió todo el interés en golpearme y, gritándole algo en urdu a los pakistaníes, se precipitó hacia la puerta principal, seguido de estos. Me quedé con Aprychenko a solas, en la trastienda, mientras oía el ruido de estanterías arrastradas precipitadamente, tratando de levantar una barricada. Ayudé a Víctor a levantarse. Tenía un hematoma en la mejilla y escupía algo de sangre, pero eso no mataba a nadie. No teníamos tiempo para eso. Me acerqué a la puerta de la trastienda. Los pakistaníes y Kishinev estaban levantando una improvisada barricada justo enfrente de la verja metálica. Esta estaba parcialmente descolgada de un lado y del engarce con la caja en la parte superior caía un abundante polvillo blanco y algunos cascotes, cada vez que la muchedumbre de fuera la golpeaba. Algunos seres ya habían conseguido introducir sus brazos por los requicios laterales y empujaban los estantes apilados contra la verja. Uno de ellos incluso estaba tratando de colar su cabeza. Aquella verja iba a ceder en cuestión de minutos. Kishinev se giró y nos apuntó
con su fusil, ordenándonos volver a la trastienda. El gesto era inconfundible. No se fiaba de nosotros y no nos quería allí en medio de aquel momento. Francamente, a mí tampoco me importaba. Los dos pakistaníes estaban cantando algo en árabe, que no en urdu, algo que me sonaba sospechosamente a un himno de martirio. Shakif incluso se había anudado un trozo de tela verde en la cabeza y ahora parecía mucho más relajado. Sacudí la cabeza. Joder, eso se ponía feo. Dos aspirantes al martirio y un ucraniano semi-enloquecido y borracho. Arrastrando a Pritchenko volví a la trastienda y busqué desesperadamente una salida. No había nada, ni una ventana, ni otra puerta, ni un conducto de ventilación. Nada. Una vez más, la vida no es como las películas. No existen puertas traseras, ni ventanas que den a descampados, ni túneles para contrabandistas, ni puertas secretas. Solo un almacén con las paredes de ladrillo y hormigón, con tabiques demasiado gruesos como para tirarlos a patadas. Estábamos atrapados. De repente Pritchenko me arrastró justo detrás de un mostrador. Sobre un pesado mueble encastrado en la pared había una trampilla con cierre escamoteado. Apoyando una silla junto al mueble, me subí y moví la puerta corredera, esperando insensatamente encontrar un túnel de salida. Papel higiénico. Docenas y docenas de rollos de papel higiénico y de papel de cocina, ordenadamente apilados y embalados. Allí era donde el propietario de la tienda guardaba sus existencias, demasiado voluminosas como para caber en una estantería de un pequeño colmado de barrio. Empezamos a sacar paquetes y paquetes de papel frenéticamente, mientras oíamos los primeros disparos en la parte delantera de la tienda. Era el principio del asalto final. Tardamos apenas 30 segundos en vaciar todo el armarito y otros 30 en refugiarnos los dos dentro en un espacio claustrofóbicamente pequeño, pero seguro y oculto. Teníamos una botella de 1,5 litros de agua, 2 linternas, unas chocolatinas y mi libreta a diario. Absolutamente nada más. Nos tumbamos a lo largo. Víctor cabía perfectamente, pero él no pasaba del 1,60 m. Yo estaba algo encogido, pero cómodo. Un pequeño orificio de la puerta nos permitía respirar y de paso tener una visión parcial de la trastienda. Solo nos quedaba esperar de la habitación delantera que llegaba el tableteo de los acá y los aullidos de los no muertos. La intensidad de los disparos fue en aumento. 3 fusiles disparados simultáneamente en un espacio cerrado hacen mucho ruido. El olor a pólvora llegaba hasta nosotros claramente. No sé cuál es la potencia de fuego de esas armas, pero en un espacio tan cerrado tenían que resultar devastadoras. Sin embargo, ellos eran demasiados. Al cabo de un par de minutos se oyeron unos aullidos desgarradores y una de las armas dejó de disparar. El sonido de la refriega se trasladó más cerca de la puerta. Un Kristinev ensangrentado y lunático apareció andando de espaldas mientras arrojaba su AK al suelo y desenfundaba la pistola de su cintura. Perseguido por al menos una docena de esos seres, el ucraniano vació el cargador sobre ellos, pero por cada uno que caía aparecían 2. Estaba perdido. Kristinev pareció darse cuenta porque giró su arma y se apuntó con ella en la sien. Sin embargo, antes de que pudiese dispararse, un tipo joven y obeso, vestido con una camisa de rayas y cubierto de sangre reseca de los pies a la cabeza, le mordió en la base del cuello y le arrancó un pedazo de carne del tamaño de un puño. Kristinev soltó la pistola, dando un aullido de dolor y sorpresa y con una expresión de rabia en los ojos mientras desaparecía bajo una masa de aquellos seres. De los ruidos que se le oyeron a continuación, prefiero no hablar. Han pasado 48 horas. Ahora la tienda está silenciosa y oscura. Las lámparas derribadas en el suelo se han apagado al agotarse el gas. El olor de la carnicería es indescriptible. Aún no hemos salido de este altillo porque unos cuantos de ellos siguen aquí.
paseando entre las sombras, incansables. El tiempo se acababa y no sé qué vamos a hacer. 5 de abril de 2006, 12:38 horas. Entrada 75. La mente humana es asombrosa. Después de más de 72 horas encerrados en un cubil del tamaño de un armario mediano, sin luz, sin apenas sonido y sin referencias sensoriales de ningún tipo, empezaba a sufrir alucinaciones. Me parecía oír un televisor a todo volumen, algo claramente imposible en esta situación. Hasta podía escuchar los jingles de los anuncios. Era angustioso. Sabía perfectamente que eso que sonaba no eran más que delirios de mi mente, pero aún así eran tan reales, madre mía. ¡Oh, Dios! Me tapaba los oídos con las manos, pero lo seguía escuchando todo perfectamente. Aquel armario me estaba destrozando. La suma de cansancio, terror, estrés acumulado y 72 horas de privación de luz y alimentos me estaban haciendo resbalar por la pendiente de la locura. No aguantaba más. Aquel cajón me estaba asfixiando. Notaba cómo las paredes se acercaban a mí, haciendo el espacio más pequeño. Me aplastaban, me apretaban. La oscuridad era densa como el petróleo hasta el aire, que era oscuro. No podía respirar. Mis pulmones bombeaban aire como locos, pero no llegaba oxígeno a ellos. Me ahogaba. Tenía que salir de allí. Me giré hacia la puerta del altillo y empecé a arañarla buscando desesperadamente el tirador. Justo en ese momento noté dos manos duras como el acero que me agarraban por los brazos, mientras me susurraban algunas palabras en ruso, tratando de tranquilizarme. Era Pritchenko. Me tenía inmovilizado con una presa digna de un luchador de judo. Me mantuvo así durante un buen rato, mientras mi respiración se calmaba y recuperaba el autocontrol. Jodido ucraniano. Su aspecto es engañoso. Parece poca cosa, tan pequeño, con su enorme mostacho rubio tapándole media boca, pero tiene un espíritu de hierro y una resistencia asombrosa. No se ha derrumbado con toda esta presión y yo he estado a punto de mandarlo todo a la mierda por un ataque de claustrofobia. Le debo una. Empecé a llorar en silencio, como un auténtico idiota. No podía más. Llevábamos 3 días encerrados en aquel hueco del tamaño de un armario. Tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, unos increíbles y dolorísimos calambres y una desorientación absoluta. Era el puto infierno, pero no sabíamos dónde estaba el cartel de neón que señalaba la salida de aquella situación. En pocas palabras, con la mierda al cuello. Con todo ese movimiento teníamos que haber hecho necesariamente algo de ruido, pero afortunadamente los seres de ahí fuera hacían bastante más al moverse constantemente entre los restos de la trastienda, tropezando con estanterías caídas y con los restos de nuestro equipo, así que hasta el momento habíamos pasado desapercibidos. Pegué el ojo al pequeño agujero de la puerta. Desde allí podía ver tan solo la mitad de la trastienda y el paso que daba a la parte delantera de la misma. El cuarto estaba en penumbra, muy levemente iluminado por la luz que entraba desde la puerta principal, donde un día estuvo la verja. Podía distinguir la sombra de al menos 8 de esos seres, que aún permanecían en aquel reducido espacio, pero seguramente habría más en la parte delantera de la tienda o en la calle, justo enfrente de la misma. Aquellos hijos de puta no se habían marchado al acabar con Kristinev y los ucranianos, sino que se habían limitado a permanecer por ahí dando vueltas, como buscando algo o alguien. Durante las primeras 24 horas, aquel cuarto había estado atestado de aquellos monstruos, en su inmensa totalidad atraídos por el barullo organizado por los disparos. Ahora, su instinto o lo que sea, les decía que aún tenían alguna presa fresca por las inmediaciones. Sin embargo, a medida que iban pasando las horas, iba haciendo que la mayoría perdiesen el interés y se fueran desplazando hacia el exterior.
Sabía que había alguien por allí cerca. Lo sentían, de alguna manera. No sabían exactamente dónde estábamos, ni cuántos éramos, aunque estoy seguro de que nos percibían claramente. ¿Irradiación de calor? ¿Campos electromagnéticos? ¿Algún otro sistema u otro tipo de percepción que se me escapa? Ni idea, pero desde luego estaban inquietos y no paraban de dar vueltas por el pequeño espacio de la trastienda, supongo que bastante frustrados por no encontrar eso que se sentían de una manera tan clara. Durante 4 aterradoras horas, uno de aquellos monstruos, uno alto y desgarbado con una espantosa herida abierta en la espalda, permaneció justo enfrente de la pared donde estaba situado el altillo, golpeando con sus puños la parte inferior de la puerta corredera, mientras se desgañitaba pegando rugidos. La sangre casi se nos hiela en las venas a Prichenko y a mí. Pensábamos que aquel cabrón nos había descubierto y que estábamos listos para los papeles. Sin embargo, al cabo de 4 interminables horas de terror, aquel individuo perdió súbitamente todo el interés y empezó a vagar de nuevo por la habitación, hasta que se retiró de ella, camino solo Dios sabe dónde. Esos seres son fuertes, numerosos y tienen esa especie de don de detección, pero no parecen muy inteligentes o al menos constantes. Su capacidad de concentración y coordinación es bastante limitada, por no hablar de sus aptitudes psicomotrices. El caso es que al cabo de un rato parecen aburrirse o distraerse, salvo que se sientan atraídos por un estímulo fuerte. Normalmente un ser humano. Entonces, y solo entonces, son implacables. Todo esto no deja de ser conjeturas. Nadie que yo sepa tiene idea de cómo piensan esos seres. La epidemia fue demasiado rápida como para que se pudieran hacer estudios científicos serios en ninguna parte. Si alguien los está continuando en algún sitio, seguramente será en un búnker a muchos metros bajo tierra, y eso no creo que sea de mucha utilidad ahora, dado que están en todas partes. Además, todo aquello no iba a arreglar mis alucinaciones auditivas. Me parecía estar escuchando una sirena. Prichenko me pegó tal apretón en los brazos que casi me hace pegar un aullido de dolor. Él también lo estaba escuchando. No era una alucinación. Eran 3 toques largos, una pausa y de nuevo 3 toques largos. Era un sonido bronco, profundo, que venía de bastante lejos, provocada por una turbina de vapor de mucha potencia. Era una sirena de barco, solo podía ser la del Zaren Kibish. Ushakov, alarmado por nuestra tardanza, trataba de ponerse en contacto con nosotros a golpe de sirena. Teníamos que darle algún tipo de respuesta para que supieran que estábamos vivos, pero eso era algo que de momento tendría que esperar. Aquel sonido tuvo un efecto electrizante en todos los seres que se agolpaban en el interior del colmado. Empezaron a caminar tambaleándose hacia la puerta y fueron saliendo uno por uno, hasta dejar el cuarto vacío, camino de aquella nueva fuente de sonido que solo podía ser producida por un ser humano, por una presa. Todos menos uno. Por algún extraño motivo, uno de los no muertos, una mujer de unos 50 años, con unos extravagantes pendientes incorrectos de maquillajes mezclados con suciedad, manchando su rostro, permanecía dando vueltas por el interior de aquella trastienda. Quizás percibía unas presas humanas, nosotros, de una manera tan intensa que le parecía una pérdida de tiempo ir tras aquel sonido. O quizás simplemente estaba sorda. ¿Quién sabe? El hecho es que permanecía allí, al acecho, expectante. De todas formas, aquella era la oportunidad que habíamos estado esperando desde hacía casi 3 días. No hizo falta que Víctor y yo nos dijésemos nada. Con un fuerte impulso tiré de la puerta corredera y salté sobre el aparador que estaba situado justo debajo, mientras Prichenko hacía exactamente lo mismo detrás de mí. La mujer levantó la cabeza sorprendida ante nuestra aparición. Con un rugido de furia empezó a caminar hacia nosotros, esquivando los restos destrozados del mobiliario y los cuerpos putrefactos del suelo. Traté de ponerme de pie,
Pero tras 72 horas encogidos en aquel diminuto armario, mis piernas no respondían. Simplemente no era capaz de levantarme. Notaba un desagradable hormigueo en mis extremidades mientras se restablecía la circulación, pero a todos los efectos estaba tirado en el suelo, indefenso, tan desvalido como un cachorrito. Una vez más, Prischenko estuvo a la altura de las circunstancias. Sacando fuerzas de alguna parte, el pequeño ucraniano se arrastró en medio de hacia adelante y cogió el AK descargado que Kristine había arrojado al suelo poco antes de su muerte. Tras utilizarlo como bastón para incorporarse, se apoyó en la pared y lo agarró por el cañón, a modo de maza, mientras con un suave silbido entre dientes retaba a aquella arpía salida del infierno. Huevos no le faltaban a aquel tipo. La respuesta de aquel ser no se hizo esperar y se dirigió con andar vacilante hacia Víctor. Cuando éste la tuvo a su alcance, levantó el AK por encima de su cabeza y lo descargó con todas sus fuerzas en el cráneo de aquella mujer. El crack fue perfectamente audible cuando le partió el parietal, dejando a la vista unos sesos de un desagradable y malsano color oscuro. La mujer se tambaleó, vacilante, momento que aprovechó Prischenko para descargar un segundo golpe que le reventó la cabeza como un melón maduro. Con el impulso del golpe, la mujer cayó al suelo y Prischenko se inclinó sobre ella, mientras descargaba golpe tras golpe sobre su cráneo, que se iba convirtiendo en una masa de pulpa rojiza. Me incorporé trabajosamente y agarré a Víctor por la espalda cuando propinaba el enésimo impacto sobre aquel cadáver. Estaba como desquiciado, con sus brazos y su pecho cubierto de sesos de aquella mujer y una mirada maníaca en los ojos. Al notar el contacto de mis manos, se giró como una cobra, obsequiándome con una mirada enloquecida. Por un momento pensé que me iba a golpear a mí también. Sin embargo, poco a poco su expresión volvió a la normalidad, a medida que me reconocía. Finalmente, sus aún débiles piernas no le pudieron sostener por más tiempo y se derrumbó en el suelo, arrastrándome en su caída. Ahora él se convulsionaba con los sollozos que era él, mientras la adrenalina aún rugía por sus venas y le daba salida a toda la tensión de las últimas horas. Le di un fuerte abrazo mientras trataba de ayudarle a incorporarse. No teníamos demasiado tiempo. Había que salir de aquel infierno de inmediato. Recuperando la compostura, Prischenko se sorbió ruidosamente los mocos y se inclinó a recoger la pistola de Kristine mientras me decía: «Por fin hemos salido del armario». Estallé en carcajadas incontrolables, mientras el ucraniano me contemplaba con expresión estupefacta, preguntándose qué bicho me había picado. Cada vez que trataba de parar de reírme, veía la expresión perpleja de Prischenko y mi risa se redoblaba. Con lagrimones en los ojos, traté de explicarle el significado implícito de la frase, lo cual provocó también una sonora carcajada del ucraniano. Aquello era liberador. Era la primera vez que nos reíamos en semanas y la risa brotaba incontrolable, dando rienda suelta a un caudal incontrolable de tensión emocional. Estábamos en ese estado de risa floja en el que cualquier tontería, por banal que sea, te hace reír sin control posible. Era fantástico. Aún éramos humanos, aún estábamos vivos, aún podíamos dar batalla. No había mucho que recoger en aquel espectáculo dantesco. La pistola de Kristine era nuestra única arma, ya que aunque encontráramos los AK, no fuimos capaces de localizar la munición. Recordé que Shakif y Usman la llevaban encima, pero no había ni rastro de ellos. Probablemente estarían vagando por ahí, convertidos en un par de esas cosas, con docenas de cargadores de munición encima. Joder. Antes de irnos me incliné sobre el cadáver desgarrado de Kristine. La furia de aquella multitud de no muertos había sido tan enorme que habían destrozado el cuerpo del ruso hasta el extremo de no permitir su vuelta a la vida. Le faltaba parte del cerebro, un brazo y las dos piernas, y su estómago estaba rasgado como si le hubiese atacado una fiera salvaje. El pobre cabrón tuvo una muerte espantosa. Metí
la mano en el bolsillo de su chaqueta y saqué el resguardo del paquete, con manchas de sangre en una esquina. No me había olvidado del puto paquete. Era la única manera de recuperar a Lúculo. Salimos de la tienda sorteando una enorme pila de cadáveres putrefactos amontonados en la puerta, caídos bajo las balas de los pakistaníes. El sol era cegador en el exterior. Mientras ayudaba a Prichenko a salir de la tienda, dirigí una rápida mirada a nuestro alrededor. Tan solo un par de aquellos seres estaban a la vista y a una distancia aproximada de unos 400 metros, pero nos habían visto y se dirigían hacia nosotros. Era hora de salir por patas. Corrimos calle arriba, renqueantes y exhaustos por falta de alimentos y bebida. Estábamos hechos polvo, no llegaríamos muy lejos en ese estado. A medida que íbamos avanzando por la desierta avenida, más y más de esos seres iban apareciendo de los lugares más insospechados, sumándose a nuestra persecución. Debía haber miles de ellos en la ciudad y ahora ya teníamos una buena docena y media detrás de nuestros pasos, acortando las distancias. De repente, Prichenko y yo frenamos en seco. Frente a nuestros ojos se abría un espectáculo dantesco. Estábamos al borde de una de las enormes cicatrices provocadas por los incendios descontrolados en la ciudad que había visto desde el Corinto. Justo enfrente de nosotros la calle terminaba y empezaba un campo quemado, ennegrecido y destrozado, con ruinas de edificios derrumbados en las posiciones más inverosímiles. Parecía la imagen de una ciudad bombardeada. Era un espectáculo dantesco. Aquella era nuestra oportunidad. Prichenko y yo empezamos a trepar por las ruinas, gateando sobre montones de cascotes y vigas retorcidas y ennegrecidas. En aquel terreno destrozado, los no muertos simplemente no podían seguirnos. Carecían de la coordinación psicomotriz suficiente como para trepar sobre un montón de ruinas y caminar en aquel paisaje lunar y carbonizado, cubierto de agujeros, vigas, montañas de escombros y restos destrozados. Tampoco era mucho más fácil para nosotros, dado nuestro estado, pero al fin y al cabo nosotros podíamos y ellos no. Tras 20 minutos vagando en medio de aquel paisaje del infierno, Prichenko y yo nos derrumbamos, jadeantes, en una hondonada en medio de aquella devastación. En el fondo de la misma se había formado un amplio charco de agua de lluvia. Bebimos como camellos, recuperando todos los líquidos perdidos, y después nos recostamos, tratando de recuperar el resuello. El sol nos acariciaba el rostro y una suave brisa jugaba con nuestros cabellos. La primavera estaba llegando en todo su esplendor. Era fantástico estar vivo.